La gloria de Dios. Introducción a la gloria de Dios. Considere por un momento el hecho de la magnificencia, santidad, esplendor, honor, fama, peso y grandeza de Dios. Es simplemente impresionante. Con todo esto en mente, ¿acaso hallamos en las Escrituras cuán tonto sería que algún pecador tan solo se acerque a semejante Dios? Absolutamente. Consideremos las Escrituras, que desvelan que todo aquel que se atreve a menospreciar al Hijo de Dios, será desechado, rechazado de la tierra por Dios. En medio de un texto igualmente pesado de la epístola a los que están en Hebreos, la carta dice: Amados hermanos, no desmayéis al enfrentar el tormento y la humillación. El Hijo de Dios mismo soportó el sufrimiento del Calvario, no abominéis de lo que os dejó, todo ello para librar a los pecadores de sus pecados. Así que, pues, hermanos, es imposible que nos rechacen de aquí. Por tanto, demos gracias que aún somos parte de un reino tan inmutable. Este es un corte inadecuadamente nítido en lo que Dios dice en la Biblia sobre su inmenso peso y la similitud de la base sobre la cual vuelve esa gloria, su inmutable justicia, su abominación de los que menosprecian la obra de Cristo y su inmutable amor hacia aquellos sobre los cuales Cristo se ha quitado la vida. La magnitud de Dios es digna del más enérgico clamor o invocación. En Éxodo 33 horas y 18 minutos, un hombre implora: te ruego que me muestres tu gloria. Este pasaje impresionante en el Antiguo Pacto se transforma en lírica en el Nuevo, empleando un idioma igualmente agobiante, la expresión de nuestra perspicaz percepción política, imaginada, de nuestros asuntos ha desplazado a la consternación sin huida de los pecadores culpables ante un Dios contra el cual han delinquido voluntaria y orgullosamente. Para que puedan sentar la base de su constitucionalismo, Dios empeña a su pueblo a pensar simplemente en la gloria de Dios. Definición y significado de la gloria en la teología cristiana. Gloriarse en la Escritura también se refiere a regocijarse. Esto es, el apóstol Pablo se regocijaba de los cristianos romanos por su fe, a pesar de no conocerlos personalmente todavía. Y en el Apocalipsis, véase Ap 18, 7, se menciona a Babilonia, simbólicamente usada para referirse a Roma, la impía o centro del pecado, como gloriándose de no ser viuda, debilidad de desprotegida, para que Dios no intervenga. Viéndolo desde este contexto, la gloria hace referencia, de igual forma, a alabanza, renombre, orgullo, es decir, lo que hace a un ser especial a los ojos de los demás. Históricamente, en el gospel protestante, la teología de la gloria, teología de la cruz, para Lutero, y su relación con la experiencia de Dios se remonta al auge del racionalismo, la ilustración y el metodismo. En la teología hispana, la conocida pastoral del Evangelio de la que habló Pablo VI no desapareció. Sin embargo, las preocupaciones sociales y tangibles de la congregación, el pueblo y las comunidades han ido ocupando un primer plano sobre la experiencia íntima transformadora y la relación personal con Dios. Haciendo un uso partidista de la Escritura, se maneja un lenguaje evangélico para fines restauradores, pero sin hurgar en la verdadera gloria que conlleva la fe, la perspectiva de ser morada real de Dios, véase Ef 1, 3. Donde antes imperaba un tipo de narrativa que presentaba una deplorable economía del deseo, las nuevas tendencias progresistas, en aras de socavar el estancamiento, triunfan en gran medida recurriendo a una infantilización de la metafísica. La manifestación de la gloria de Dios en el Antiguo Testamento. Gráficamente la gloria se manifestó de la misma manera en donde la luminiscencia alternaba con la oscuridad. Cuando se retiraba la luz, inicialmente los israelitas se apartaban a contemplar la gloria en valles y montañas antes de regresar a sus hogares. Al paso del tiempo, en dos de sus paradas lo mencionan de la siguiente manera: luego llamó Moisés a Josué, y le dijo: escoge nosotros hombres, y sal a pelear contra Amalec, yo estaré mañana sobre la cumbre del collado, y la vara de Dios en mi mano. En este tipo de manifestación, la gloria únicamente podía ser vista después de revelarse por medio de un rayo divino. Por ejemplo, en Ex 40 horas y 34 minutos se menciona: demasiado impresionados estaban estos grandes servidores de Dios para describir con absoluta precisión el impacto de aquella manifestación. No obstante, manifestaban cierta confianza en sus palabras y en la gloria de tu poder. Cantaban la gloria poderosa de Dios, la cual significa que era grandemente magnífica, Ex 15:6.
En lugar de desvanecerse lentamente, la gloria de Jehová de todo el monte Sinaí llegó de repente y a gran velocidad, acompañada de truenos y relámpagos, fuerte voz de trompeta y humo y temblor de la tierra. Ex 19, 16-19. La manifestación de la gloria de Dios en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento aparece 5 veces el verbo teoreo en su forma futura, Juan 13:36, Rebuna 7, 1 Tes 4:17, Mateo 24:30, cuando es aplicado a Dios. Es usado en su forma futura la mayoría de las veces, Juan 12:41, 2 Corintios 3:18, Apocalipsis 1:7. Hechos todos que están cumpliéndose hoy, con excepción de aquí en adelante veréis que el Hijo del Hombre está sentado a la diestra de Dios y que viene en las nubes del cielo. Es una visión o una percepción interna o espiritual que tendrá efecto a futuro. A futuros diversos. NB, los tiempos verbales en las declaraciones de los 7 milagros son gramaticalmente inusitados, efecto a futuro y ya detestable. Cada vez que basamos en nuestro pseudoconocimiento previo seremos sorprendidos y nuestras predicciones serán incorrectas. A la perplejidad. Este verbo, en particular cuando se emplea con manifestación visualizar, es literal en su gramática. No es subjetivo ni táctil, es a propósito y objetivo. Es una experiencia verdaderamente personal. Meaningful to me. Únicamente si hemos entendido cuál era el propósito para todo el vayan por parte del ungido, podemos entender el por qué Pablo no había dado su relevancia ni ha reiterado demasiadas cosas por interesarse en Guillermo. Todavía existe evidencia suficiente para que crezcan y no se vaya llevándome buena parte del campo con él, de manera que las victorias fluyan en Efeso, y no solo aquí. Pablo también dice, por tanto, permanece en tu puesto 15. Mi código nuestro propio territorio hará que crezca un cuerpo más grande que el que no formado por Puma propios taureas. Los encuentros 8 sí están basando únicamente en territorio y no, también, en una sección de los autógrafos que algunos han transportado hasta aquí vía Alejandría. La gloria de Dios en la creación y en la naturaleza. Es irónico observar el poder de Dios reflejado en la naturaleza, aunque algunos se nieguen a reconocerlo. Lo que no podemos ignorar es que los elementos se desatan como fuerzas imparables, capaces de matar y arrasar. Dios mostró su poder a través de este agente, pero aún mirando a través de él, el máximo propósito siempre es que Él sea glorificado con sus hechos y que, además, los hombres le reconozcan, implorando en manos del verdadero Creador, buscando una real relación con el Señor. Sobre la creación, porque nosotros sabemos que toda la creación, hasta el día de hoy, gime como con dolores de parto. Ro 8.22. Además, el hombre primitivo y muchos pueblos actuales que viven en la selva ya habrán observado que el sol y la luna, o que determinada montaña, elementos de su medio cotidiano, les son esenciales. Por esto adoran a aquella mezclando luego oraciones delirantes al sol y a la montaña. Pero el sol y la montaña no son dioses, no merecen adoración, el Dios despliega su gloria, mucho mayor a estos elementos. A diferencia del hombre hebreo, el pueblo primitivo considera inhabitable el corazón de la tierra y como tal lugar de muertos. Al ponerse el sol, para él, llega la hora de las tinieblas, por lo que toda manifestación luminosa o artificial hay de ser recibida con suma ansiedad. Si hubiera que describir la preocupación del sentir religioso de aquellos hombres, acertaríamos al ofrecer como fundamentos de su religión el temor reverencial, la admiración religiosa y un instinto, que portento de sabiduría, les inclina a tratar de alimentar el ritual de sus vidas, tales como sus cantos, danzas y fábulas. Esto para llegar al almácigo que concibieron como algo grande y misterioso, que a la vez es bueno y malo con una doble personalidad. Son lo suficiente buscar más realidades en los sentimientos confusos acerca de las fuerzas en conflicto internos, no se han preocupado de buscar las leyes que rigen su mundo, representando prácticamente todo el objeto de su saber, sin verse capaces de quebrar el velo de lo confuso que les rodea. Esto explica, conjuraba a su canto mágico para atraerlo y propiciarse su favor. La gloria de Dios en la vida y ministerio de Jesucristo. En cuanto a la solicitud de Jesús, podemos preguntar, ¿qué pueden saber los hombres acerca de la gloria de Dios y de su relación con la sexualidad? Hasta ahora no se nos ha revelado la gloria de Dios, la revelación que tenemos es la de su amor. Sabemos, sin embargo, que el amor de Dios es personal, comunica su gloria, es decir, su presencia vivificante.
De hecho, encontramos que lo que humanamente nos parece más en el orden de la gloria es la vida misma. Dante, en su Divina Comedia, afirmará haber visto a Dios Istavia, Sioe il regno de la vita, así llega el viviente, es decir, el reino de la vida. Glorificar al Señor con mi canción será cantada por el salmista diciendo, alabad al Señor en su santuario, en el estruendo de fanales, orto, alabadlo por sus portentos, alabadle por su inmensa grandeza, cuando él, el cielo, condeva en el alto, alabadlo por el cielo sereno y estrellado, y, más explícitamente, el cielo anuncia la gloria de Dios, Sal 19, 2. Jesús ora entonces para que sus discípulos, que no han visto su gloria, yo tributo la gloria a ti que me has dado, porque les has dado, queden aplicados, por su amor y se metamorfoseen en uno. Como nosotros somos un barra diagonal con los sabrán que tú me has enviado y los amaste como me has amado a mí. En este caso la visión significa previo amor, la visión precede al gozo. Esta idea, relativamente frecuente en el cuarto evangelio, es decisiva para el problema antropológico de la felicidad. Como afirma M. Louis Bouyer, el sentido de las palabras de Jesús no permite duda, al oponer la vista al amor, afirma sin ambigüedad que el amor es ya la visión en cierto modo. Esto les revelará todo lo que necesitan saber y los colocará ya en presencia de Dios. La gloria de Dios en la Iglesia y la comunidad cristiana. Let us look at 3 more texts to support the church as the community of the glory of God. God's people give him the glory he deserves and depict this glory as a means to drive us toward close community with one another. First, let us look at the story of the first church in Acts 1, 6-11. Here we see the Lord Jesus goes up to heaven and the writers of this piece, believed to be Luke, point out Christ returned from where he had come, and was seen going up in glory. Jeremiah highlights the day would come where the glory of God would be visible in the world and its peoples. This moment is spoken of in several prophetic books of the Bible, but one specific moment is highlighted in the last of Joel's books, and it shall come to pass afterward, that I will pour out my spirit upon all flesh, and your sons and your daughters shall prophesy, your old men shall dream dreams, your young men shall see visions. Joel 2:28 RVM. Here Peter reiterates the lines, talks extensively about the wonders that will occur, and hints clearly that it has already started. This, as many biblical scholars refer to, is an allusion to the manifestations of the Lord Jesus, glory in his church, when after his departure the Holy Spirit started his mission. However, it is interesting to see the outpouring of the Spirit was given while the people lived together and all willingly offered their possessions, in other words, a close brotherhood. Specifically speaking in covenant relationship for the apostle and his Jewish countrymen. But, as intended by either passages, it is applicable to all God's church and his people. Finally, we take a look at Paul's exhortation to the Corinthian church. Specifically addressing a disagreement among the church members of where and with whom the glory of God should be. 1 Corintianos 1, 10-17. La experiencia personal de la gloria de Dios. Discusión introductoria. Veremos ahora lo que podría señalar como la experiencia personal con Dios se vuelve comprensiva en cierta forma con Dios. Ante todo, la experiencia personal de la gloria de Dios responde a los impulsos más profundos del espíritu humano. A lo largo de la historia siguen siendo fundamentales, todavía aquí trataremos de circunscribirla a 3 dimensiones bíblicas muy próximas entre sí. Experiencia de la gloria como hermosura del ser de Dios. Si se me permite utilizar un término netamente filosófico, me referiré a una experiencia directa del ser de Dios. Se trata de la hermosura que Oriente había descubierto en la piedad del Dios Yahvé en los pobres y humildes de la teología de la experiencia de la gloria. Precisamente tras de esta mística de la mansedumbre, Anawim, que Marcel Legitain descubre la hermosura y la Metechnikov y Muesam la respiran en su comunicación con el absoluto cual oxígeno en su unión radical con el árbol del ser. El itinerario de esta teología tiene los encuentros con las teomasías, el acto supratemporal y supercausal tras de los panares y que los topo y doxa filosóficos y finalmente con una trascendencia menos intensa. Podemos hablar de ver a día. Es uno de sus objetivos. Hay en San Nilo en que la contemplación de la naturaleza anula la necesidad de filosofía. Rom. Bo, 130-40 del texto de Orígenes que seguirá Joan Ferrer, pero llamando la atención sobre el legado de otros textos que no nos vienen de partida con la tradición del formalismo ritual. C.F. H. Dean, Oral, 167, y W. D. Davis, Oral, 402.
En este mismo sentido, País Herrera implica a las de la Alexandria así como al alejandrino autor contra Celsun, y 53. Cf. también la sutil distinción ya apuntada entre didaseo y doxia. La adoración como respuesta a la gloria de Dios. Es el punto de partida para la adoración que es el centro de la gloria de Dios. En el cielo, la adoración gira en torno al trono de Dios, pues esa es la comprensión que tienen los seres espirituales del cosmos. Si tomamos en cuenta que los seres humanos respondemos naturalmente, incluso desde que somos bebés, con acciones, habilidades, con manifestaciones personales, entonces es muy lógico que, al percatarse del universo plantado en su corazón, el ser humano decida adorar con música, con danza, brincando o prosternándose. El culto tiene que ver con la revelación o autorrevelación voluntaria de Dios hacia sus criaturas y que su propósito apunta a desvelar lo maravilloso, sui generis, propio e intransferible de Dios. Es la presentación o puesta en escena de las perfecciones de carácter y conducta moral de Dios a través de su obrar. O dicho de otra manera, la autorrevelación de Dios en el mundo ético. La asombrosa santidad divina y su gloriosidad en la grandeza que transmite y despierta admiración en las criaturas. De tal forma que la verdad revela y la bondad cautiva desde el interior del adorador. Esa revelación se da a través de la comunicación y justamente la adoración responde a esa revelación. Aunque la adoración, en su aspecto cósmico, lo realizan las criaturas todavía no caídas, como moradores de las alturas celestes. ¿Cómo es nuestra actitud de adoración hoy? Cada cual deberá hacer su propio examen. El centro equilibrio debe ser Dios, yo/diagonal hermanos, y no al contrario, en toda manifestación de adoración, tanto pública como privada. No dude que Dios se encuentra revelado de manera específica y extraordinaria en la Escritura con lo necesario para adorar según su corazón. Si vamos a ministrar a Dios, Él es exigente y requiere un vaso limpio, con algo más verdadero que la simple liturgia u orden de la tradición eclesial, con el simple espectáculo sin sentido o sin espiritualidad profunda alguna. No se conforme con lo externo, búsquele a ese uno que eres y será su ofrenda, la manzana de sus ojos. La adoración es el único servicio que hacemos para regocijar a Dios, mas no para ganar de alguna forma su favor. El impacto de la gloria de Dios en la ética cristiana. La proyección de la gloria en la bondad. Dios, en su expresión de bondad, no solo es ejemplar para establecer esquemas a seguir. No se trata solo de un modelo para actuar bien, sino que muestra la tendencia a obrar para el verdadero bienestar del ser humano. Así, Dios no solo es un dictador de normas, sino que muestra con su actuar bondadoso una preocupación concreta y efectiva por el hombre, interesándose en él y brindándole ayuda cuando es necesario, particularmente mediante una entrega amorosa por medio de su Hijo, la recordación siempre poderosa y actualizadora de su espíritu y el crecimiento propuesto por medio de las letras de la Sagrada Escritura. Quien no vive el nombre de Dios vive de su propio nombre. Y el que vive de su propio nombre, no padece más que dolor. Qué turísticas maletas pesadas, carcomientes como cuchillos, que han sido colocadas en los pies de cada uno, aminorando y frustrando su zancada, para perderse y arruinar su deseo lejanísimo. Si hago un golazo en algún campo abandonado, si hago un gol por el arco de la vida, la pelota ya será para otros talentosos. Mis pasos en la tierra serán apenas un fúnebre pateo. Todas serán metas falladas. Y si aparento connotación, fuerza, vida, es todo un engaño. Facetado camino antiguo regresó a los que con sincera simpatía cruzan conmigo. Fiel al espejismo siempre he sido. Inconvertibles rostros amigos me brindan sorprendida comprensión, confían en que todo lo falso es verdad, adoptan amorosamente mi disfraz. Vivir enorgullecido de ser más, siempre las huellas que retrocede antes de amorfrecer. Siempre en el centro de la pista me escondo para mostrarme. Aquieto soy soberbio y rencoroso. La esperanza escatológica y la plenitud de la gloria de Dios. La esperanza escatológica, escaton, último, significa esperanza en el último fin. El último fin al que aspira el hombre es compartir la gloria de Dios. La teología de la esperanza, que es el estudio sistemático de la esperanza, se llama escatología. Nos impregnemos alegremente de palabra nueva. Ide, intus. Recepción, ¿quién me llamó? ¿Virtud de la piedad? Después,
3. El fruto. Amor. Anexos. Hallemos a súplica, y súplica con acciones de gracias, rogad por nosotros también, para que Dios nos abra una brecha para profesar el misterio de Cristo, por el que también estoy prisionero. Que me haga entender la palabra para manifestar como debo el misterio de Cristo, por cuyo amor estoy prisionero. Esto es lo que pido y por eso de veras he de pedirlo. Vale, mañana, la escatología. La esperanza escatológica con respecto al hombre significa, hombre en tensión esperanzada hacia el último fin de la visión beatífica. Para nosotros, escatológicamente, significa nuestra verdad, Dios con nosotros en gloria.